Vean. Eh, Me avisan si que salió la pantalla. Listo. Gracias, muchas gracias. Bien, en filosofía esta semana el tema es el origen de la filosofía. Eh, si bien es cierto, dice que en las civilizaciones antiguas el pensamiento mítico explicaba la realidad desde los mitos, relatos cargados de simbolismo. Mito es lo contrario de logos, ¿no? Logos es raciocinio, razonamiento, ¿no? Mito es místico, es como ficción, imaginación, ¿no? Eso es mito. Eh, por ejemplo, nosotros podemos tener un mito todavía en nuestra mente, ¿no? De que se han venido eh, pasando de, de nuestros, de tradición en tradición, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, cuando a nosotros, cuando yo era pequeño, a mí me dolía el estómago mucho, entonces nuestros padres enseguidita se ponían el dedo pulgar en la boca y nos sobaban con saliva el ombligo, ¿no? Y ellos le decían chuca. Mire, chuca y que nombre a todas las personas, ¿no? Que uno conoce. Y yo creo que era, y uno lo hacía, y como tenía esa creencia uno, y se le iba el dolor. Yo creo que era de estarse, la mente estar ocupada en pensando en el tío, en la tía, en el primo, en la prima, en todito, ¿no? Y resultaba, ¿no? Son mitos, son mitos. También, por ejemplo, creencias. También, por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo y uno le decían que estaba asustado y le pasaban un huevo, ¿no? A uno. Son creencias que van viniendo de tradición en tradición, pero ahora yo creo que ya muchas personas no hacen eso, o todavía algunos, no, pero ya uno ya cree más en la medicina moderna. Entonces ya los mitos van quedando solo para el recuerdo, ¿no? Son conocimientos empíricos que, por cierto, no tienen, o sea, tienen importancia, tuvieron su importancia también. Dice que en la antigua Grecia, a partir del siglo VI, ustedes, número romano, ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? La B y la I, 6, es decir, 600 años antes de Cristo. Eh, el palito cuando está a la izquierda quiere decir sería 4, ¿no? O sea, eso ya es número romano, pero como está a la derecha es el 6. Dice que empezó a emplearse una nueva forma de responder cuestiones como, ¿cuál es el origen de todo? Esa pregunta todavía nosotros nos podemos hacerla, ¿no? ¿De dónde provenimos? Muchas veces nosotros nos decimos, ¿no? Y la contestamos a la ligera. Ah, yo vengo de mi papá y de mi mamá. Sí, pero tu papá, ¿de quién nació? De mis abuelos. Sí, pero tus abuelos, ¿quiénes fueron tus tatarabuelos? ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez eso? ¿Y quiénes fueron tus tatara, etcétera? ¿No? ¿De dónde? ¿Cuál es tu linaje? ¿Cuál es tu origen? Es decir, yo nomás conozco hasta donde mi abuelito, de ahí no me acuerdo, pero mi descendencia tiene que haber venido, no, mis raíces, tiene que haber venido de más allá, pues no, de existencia, yo me imagino. Entonces dice que el ser, dice qué es el ser y de dónde se proviene, ¿no? Todas estas preguntas uno quiere saber. Eh, eh, Mucha gente cree que proviene equivocadamente, lo hacen creer a uno que uno proviene de un mono, que proviene de la evolución de un animal, de un anfibio, de un renacuajo, o otros también, otras teorías hacen creer a uno que proviene de una explosión, de un Big Bang, y que todo eso cayó en un mar y produjo que se produjera minerales,
cosas así que dieron vida a algunas microorganismos de los mares, océanos, y con la lava que cuando explosionaban los volcanes, todo esto dice que dio origen a una existencia de un ser microorgánico que con cientos y miles de años fue evolucionando y se convirtió en una rana, primero en un renacuajo, en un anfibio, luego una rana que tenía, puede vivir en el agua y puede vivir fuera del agua, ¿no? Entonces, pero eso es teoría, mitos, yo le digo también. Entonces dice que según la tradición, fue Tales de Mileto, que nació en el año 624 hasta el año 548 a.C. Este hombre vivió solamente 76 años, ¿no? Si usted saca la cuenta, del año 624 al 548. Un pequeño detalle. Los años antes de Cristo se contaban hacia abajo, ¿sí ve? 624 al 548, es decir, ya nos vamos acercando al año cero, en el año que nació Cristo, ¿no? Dice, el primero en reemplazar el pensamiento mítico por el racional, o sea, por logos. Para explicar, logos es lógica, pensamiento lógico, para explicar el origen de las cosas en el agua. Bien, un pensamiento racional es cuando tú utilizas la razón. El pensamiento, la razón es un pensamiento más analítico, más profundo, más reflexivo en el porqué de las cosas. ¿Por qué a mí me estará doliendo la cabeza mucho? Tú te puedes poner a pensar y te pones a pensar que estaré comiendo algo que me está haciendo daño, estaré comiendo algo. Eso ya es un pensamiento con razonamiento, empiezas a razonar. Entonces ya no voy a comer esto porque cada vez que yo como este, esta, este, este sándwich, ¿no? Como esta hamburguesa, a mí me duele la cabeza porque le pone mayonesa, así, ¿no? Usted empieza a pensar. Cuando no como, no me duele la cabeza. Entonces hay un pensamiento, un razonamiento lógico. ¿Qué más dice aquí? Él dice que el origen de las cosas está en el agua. Es un pensamiento, es una verdad no absoluta, pero sí relativa para mí, porque tiene de cierto bastante, porque el agua es, si usted no toma agua, por ende va a morir de sed. Si usted no toma, si las plantas no se las regaran con agua, no florecerían y no dieran su fruto. Si los animales no tomaran agua, se morirían, no habría cómo subsistir, de qué alimentarnos. Entonces, Tales de Mileto tiene razón, pero no es una verdad absoluta. Él ha hecho un pensamiento crítico, un razonamiento lógico y nos ha dado una verdad. Así se inició la filosofía basada en la curiosidad y el asombro, eh, pero empeñada en satisfacer adecuadamente esa curiosidad por saber. Hoy en día, hoy en la actualidad, la gente ya no se asombra. Mire, es importante que usted se asombre por las cosas de la vida. Eh, Eso es señal de que usted tiene vida, ¿no? Porque si usted vive y pasa por ahí y nada le llama la atención, es como un ente, digamos, que no tiene emoción, que no tiene sentir, porque el asombro es como un despertar, me llena a mí de vida, ¿no? Algo que me asombre. Y la curiosidad es importante porque me lleva a escudriñar, a investigar lo que yo no sé o lo que yo de pronto sé poco, pero quiero saber algo más. Hay que ser curiosos, dicen muchas veces, ¿no? Pero curioso de la buena manera, no curioso en otras cosas, sino curioso por aprender algo bueno. La racionalidad se profundizó con el tiempo. Por ejemplo, Pitágoras en el año 570 hasta el año que nació en ese año y muere en el año 495, ¿no? Este hombre muere de 75 años. Eh, Pitágoras, ¿no? Mire que ya va acercándose más abajo, ya va por el 495. Este hombre que después de Tales de Mileto, ¿no?
es otro hombre, dice que explicó el origen de todo desde los números, con que fue más allá de la explicación naturalista de los primeros filósofos. ¿Cómo podemos nosotros pensar en que los números es el origen de las cosas, como lo está poniendo aquí Pitágoras? No, Pitágoras inventó el teorema de Pitágoras, por eso es famoso el teorema de Pitágoras, como ustedes ya son estudiantes de segundo, perdón, sí, de segundo BGU, como ustedes son estudiantes de segundo BGU, entonces ustedes algún día ya habrán visto el teorema de Pitágoras, ¿no? Que es el famoso del triángulo, resolución de triángulos rectángulos, ¿no? En el que un triángulo rectángulo, sí. Entonces, él dice que los números, todo se basa en números, y es verdad, tú vives en base a un número, a ti te pagan un número de billete, una cantidad de dinero, tú compras cada vez y cuando una cantidad de alimentos para subsistir. En tu casa hay un número de personas. Tú tienes una medida, cuánto mides tú en centímetros, tú tienes un número para comunicarte, tienes un número de identificación, tienes tantos años de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se relaciona en números, incluso en el peso de las cosas es en el número. Entonces, mire, tiene razón él, pero hay cosas incontables en la vida que no se pueden contar tampoco, ¿no? Es una verdad pero no absoluta, es una verdad relativa, tiene lógica el pensamiento de este hombre. Dice que el universo no solo es una armonía de números, sino, o tampoco del agua, ¿no? Como podríamos decir, también es una armonía de las notas musicales. ¿Qué aspecto más importante que aquí hace aquí este filósofo, ¿no? Las notas musicales, dice que generan la realidad que conocemos como una sola sinfonía. Esta explicación de la realidad se distanciaba mucho de las viejas tradiciones mitológicas, por lo que desde entonces surge un pensamiento crítico con la realidad circundante para comprender la realidad de las causas intrínsecas. ¿Qué son las causas intrínsecas? Algo que por naturalidad yo tengo dentro de mi ser. Por ejemplo, la música. Cuando tú escuchas una música, ¿por qué lloras? Porque algo dentro de ti, algo intrínseco, o sea, es natural que tú llores, que seas una persona sensible. En cambio, otras personas que tal vez no lloran, son un poco más frías y tal vez menos sensibles, menos sentimentales, ¿no? Entonces, las notas musicales en aquel tiempo no eran como las de ahora nosotros. Hagamos una pequeña comparación con la música clásica de Beethoven, con la música clásica de Mozart, con la música ahora estridente y ruidosa y estruendosa que hoy en día escuchan los jóvenes. Leía una vez un artículo, no lo leía, sino que veía en un YouTube un programa, la música, cómo influencia la mente del ser humano. Importantísimo, ¿no? La música de Mozart, la música suave, clásica, o la música de pronto romántica, que con una letra que tiene sentido, que hay respeto hacia la persona, dice que hicieron un experimento y pusieron un vaso de agua, mejor dicho, una vianda de agua, como un plato, y cuando sonaban esta música, el agua emitía como unas pequeñas ondas distanciadas, suavecito, como cuando tú estás en el mar y ves las olas del mar que vienen suaves. Pero cuando pusieron la música rock, cuando pusieron la música metálica y con la voz que inintendible, que esa música como que burbujeaba, como que temblaba la música. Ese es el daño que decía este joven que explicaba, ese es el daño que causa nuestro cerebro y muchas veces nos entorpece y no podemos entender las cosas, nos confunde, no nos deja ver más allá.
Entonces, en ese tiempo sí era música, tal vez porque estos filósofos, la música de ellos era en ese entonces el arpa, la flauta, no existían otras cosas, no existía el trombo, el tambor, no existía la guitarra metálica, que lo que vienen a hacer es destruyeron la armonía, porque ahora se ven notas discordantes, ya no hay acordes en la música. Porque si usted analiza la música, la repiten 3, 4 veces para un artista y eso causa emoción en las mentes frágiles que no tienen conocimiento de la música y se enturban con una música que no tiene ni letra. No se parece en nada a las primeras músicas, ¿no? Entonces, ellos lo que escuchaban era, su música era este, asimilar el sonido de las olas del mar, el sonido del silbido de los pájaros en la naturaleza, de pronto la brisa del atardecer. Todo esto era para ellos como una agradable música. Bien, dice ahora, responde, vas a hacer aquí, cuando yo te envíe, vas a hacer la actividad 1, la actividad 3, ¿sí? La 3 y la 5. La 1. ¿Crees que la razón sea la única forma válida del pensamiento? Yo te digo que no. La lógica también. El sentimiento también entra para pensar. O sea, uno piensa con el corazón y también puede pensar con la mente. O sea que la razón no es la única forma válida de tu pensamiento, ¿no? Porque a veces uno dice, oye, tú piensas con el hígado, dice, ¿no? Cuando estás de mal carácter, dice, ¿no? La 3, usted tiene que poner su razonamiento, ¿no? 3, investiga las biografías de Tales de Mileto y de Pitágoras. Una pequeña biografía, nada más, pero no quiere que las relaciones, o sea, aquí se relacionan con sus teorías. No, solamente escribe la teoría, una pequeña. Y la última, 5, comenta la siguiente cita. Escucha esta cita, aquí con esto creo que ya vamos a culminar. Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. ¿Qué nos quiere decir? Yo sé que usted tiene mucho, usted también se le viene a la mente. Dice, escucha y serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Jóvenes, muchas veces nosotros tenemos que cerrar nuestra boca y aprender a escuchar. Es importantísimo aprender a escuchar. El escuchar permite que tú estés atento, concentrado en el que está hablando, ¿sí? O muchas veces, esto también nos quiere decir que muchas veces yo tengo que cerrar mi boca en un momento preciso para no lanzar eh, con ira alguna palabra hiriente. Muchas veces nosotros no nos controlamos y decimos en el momento, nos dicen algo y decimos enseguidita. Entonces, es ser sabio, a veces primero escuchar y mejor me quedo en silencio, ¿no? Porque tal vez si ahorita hablo, aquí arde Troya, decimos, aquí se armó la bulla, la pelea. Entonces, eso nos está diciendo Pitágoras. Usted también puede tener tal vez su pensamiento, y ahí usted lo escribe. Y el otro pensamiento dice que la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Y la más fácil es hablar mal de los demás. Eso es facilito. Siempre estamos criticando al de al lado, estamos criticando al vecino, estamos criticando a mi jefe, estoy criticando al otro, pero yo no me hago una autocrítica. Eso no, usted también tiene, eso es sabio, porque dice, es difícil conocerme yo mismo. ¿Tú te conoces? ¿Tú te has hecho alguna vez un autoanálisis? ¿Cómo eres tú de carácter? A veces una persona no dice, oye, cambia, oye, tú tienes un mal carácter, así eres en tu casa. A veces somos muy sonrientes afuera y cuando llegamos a nuestra casa como que cambiamos de carácter. Entonces tiene que aprender a conocerse. Usted tiene que mostrar o la misma personalidad donde quiera que usted se encuentre. Entonces, para que las personas la conozcan a usted. Así usted llega a conocerse usted. No, no, pero yo
yo hago esto aquí y acá, no, pues estoy teniendo doble personalidad, entonces yo no me conozco. Entonces, vaya haciéndose un autoanálisis, ¿no? Eso es lo más difícil, pero no imposible. Bueno, yo creo que ya voy a ir, déjeme ver. Vamos a hacer con esta de aquí. Este de aquí le voy a enviar. Con esto terminamos. La actitud filosófica. Dice que asombrarse y maravillarse de todas las cosas es una actitud innata. Cuando usted pasa va al campo o a la sierra y observa el paisaje, observa el páramo, el abismo, uy, hermoso, qué bello este paisaje, eso es asombrarse, eso es un alimento para el alma y eso debería de ser en toda persona algo natural, innato, propio de la personalidad. Pero la persona que no se maravilla, las mujeres que no se maravillan por las cosas que nos ofrece la vida, aquí tenemos un problema de personalidad, hay un complejo. Los hombres que no se asombran de lo que nos da la vida, no debe uno de asombrarse, asustarse no es lo mismo, cuidado. Entonces debemos, dice que esto es espontáneo en la niñez, pero suele perderse con la edad. No debería de ser así, ¿no? Por eso que dejamos de aprender, porque ya no nos asombran las cosas. Ya, por ahí pasa una cosa, cayó un rayo, no nos asombra. Eh, Ahí ahorita están que matan ahí afuera, ya no nos causa asombro, no debería, esto ¿qué es que está pasando en esta sociedad? Cada vez nos estamos eh, hundiendo más en el fango, ¿no? Entonces dice, ante esta realidad son los que nos llevan a preguntar preguntas por su sentido. Bien, aquí hay unas biografías de estos hombres, no las voy a leer, estas biografías, ustedes también la pueden leer, una pequeña biografía. Dice, si pierden estas cualidades, se estanca el desarrollo del conocimiento. ¿Cuáles cualidades? La del asombro, la de la curiosidad, ¿sí? Entonces ya no va a haber conocimiento. Cuando tú no eres curioso, o sea, me da pereza leer, profesor, y ya, pues eso quiere decir que estás perdiendo lo que es algo innato de la curiosidad, ¿no? Y se pone en peligro la filosofía como ejercicio racional. Filosofar es pensar. Eh, Dice, ¿y qué filosofía? Filosofar es pensar, es conjugar las palabras eh, con adjetivos, o sea, hermosear el párrafo. Por ejemplo, yo puedo decir, referirme a una mujer como hermosa, ¿no? Yo le puedo decir, eres hermosa como una flor, te ves radiante como una luna, ¿no? Tienes un cabello hermoso como de terciopelo, o tienes una piel eh, de porcelana. Yo estoy solamente haciendo lo abstracto, perdón, lo subjetivo con lo concreto, ¿no? Estoy, estoy combinando, conjugando. Eso es filosofar. Bien, jóvenes, déjenme ver aquí esta tarea. 6 dice, responde según el texto a ver, según el texto de Aristóteles, ¿por qué la filosofía es una actitud para huir de la ignorancia? Eso sí lo hacen, ¿sí? Eso sí está fácil. Según el texto de Aristóteles, ustedes van a leer Aristóteles que está aquí arriba, a la izquierda, Aristóteles que habla de la metafísica. ¿Por qué dice que la filosofía es una actitud para huir de la ignorancia? Ya les dije yo, ¿no? Les expliqué, ¿no? Porque en la filosofía nos enseñan a ser curiosos, nos enseñan a desarrollar la actitud de asombrarnos de la vida, que es algo natural. No vamos a estar por la calle diciendo, uy, uy, pero no, tampoco así. El asombro es interno, ¿no? No tengo que estar haciendo una expresión que me vea todo el mundo. No, es un asombro natural. Y como por ejemplo, tú te quedas pensando y dices, bueno, no puedo prender la cámara porque aquí está como oscuro, ¿no? Pero tú a veces haces la cara de asombro, pero no tienes por qué decir, uy, he quedado asombrado. No, muchas veces solamente es para ti. Y eso satisface tu ego, tu alma, tu espíritu de querer aprender.
La número 6 sí. La 7 explica la importancia de la curiosidad y el asombro. También lo hacen, está fácil. 8, ¿por qué Seneca afirma que la filosofía moderna, perdón, la filosofía modela el alma y ordena la vida? Está fácil, ¿ya? ¿Y cuál es la actitud filosófica presentada por Seneca? Aquí está, estos dos filósofos. Entonces me hace la pregunta 1, 3, 5, 6, 7, 8. Ya está. Perdón, me fui mucho. Ya, pero yo se las envío a ustedes, ¿ya? Ok, voy a dejar de compartir. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, déjenme dejar de grabar. ¿Hay alguna pregunta antes de dejar de grabar? Me parece que entonces todo ha sido este, bien explícito, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, voy a dejar de grabar.